sigue. Este capítulo se denomina Romanticismo Español. Hoy hablamos acerca de uno de los romanticismos, porque son varios, ¿correcto? Vamos con calma para que todo esto tenga sentido. A ver, tengo que saber dos cosas. Primero, tengo que saber todo referente al romanticismo. Segundo, tengo que saber más o menos cómo es en España esta época. Vamos comenzando por el romanticismo. Nuestra primera misión en el tema de hoy es, antes de hablar de España, háblame del romanticismo en general. Háblame de la corriente romántica. Explícame qué es lo romántico. ¿Es verdad que lo romántico es lo amoroso o no es verdad? ¿Cierto? Entonces, definamos primero el concepto de romántico exacto. Rebelde, sobrenatural, mira, y va más allá de lo amoroso. Irracional, subjetivo, exacto. Entonces, definamos un poco el concepto romántico antes de hablar de España específicamente. Vamos a plantear algunas características del romanticismo. Para empezar, ¿dónde y cuándo nace el romanticismo? Esa es nuestra primera misión. Si hablamos nosotros de romanticismo, tenemos que ubicarnos en Alemania. Tenemos que ubicarnos a finales del siglo XVIII y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX. Ese es en cuanto a época, ¿te parece? ¿Listo? La semana pasada olvidé preguntarle... La verdad es que cualquier editorial te sirve siempre y cuando sea el libro completo. Si prefieres una buena editorial de cátedra es muy buena, aparte que viene con los pies de páginas que puedes entender. Al menos para leer esos dos textos necesitas pies de página. Necesitas que el texto te explique. De cátedra, alianza editorial son dos buenas. ¿Listo? Ahora sí, vamos. A ver, escúchame. Si hablamos nosotros acerca del romanticismo, lo primero que vamos a analizar, no te distraigas, el romanticismo nace en Alemania. Si el romanticismo nace en Alemania, entonces este romanticismo nace a finales del 18. Ojo, y yo tengo que saber que el romanticismo tiene una base filosófica. La base filosófica se llama idealismo. El idealismo es una filosofía alemana que estudiaba mucho el concepto de la libertad. ¿Realmente somos libres? ¿Realmente existe el concepto de la libertad? Ese era el concepto. Por ejemplo, en Alemania, a finales del siglo XVIII, aparece Emmanuel Kant. Y cuando aparece Emmanuel Kant, con Kant nosotros vamos a tener ese cuestionamiento. ¿Existe realmente la libertad? Eso es lo que vamos a plantear. Y es aquí que todo esto parte por la corriente que estaba antes. El romanticismo es una corriente que se opone a la que estaba antes. ¿Y cómo se llama la que estaba antes? Neoclasicismo. A ver, ¿qué es lo neoclásico? Claro, lo neoclásico es lo racional, predominio de la razón. Lo neoclásico es lo moral, lo neoclásico es lo educativo, lo didáctico. Entonces, si el romanticismo se opone a lo neoclásico, claro, se opone a lo racional, se opone a lo moral, se opone a lo didáctico, se opone a las reglas, las normas. Por eso cuando se logra la Revolución Francesa el hombre grita libertad. El romanticismo es una corriente literaria que exalta la libertad. Otro punto. Si hablamos acá de libertad, vamos a hablar también de otro concepto, inspiración, libertad para crear. En el romanticismo, como vamos a hablar mucho sobre esto, vamos a plantearnos no en el rol de la sociedad ni en el rol de las reglas. El romanticismo se caracteriza primero por el predominio de los sentimientos por encima de la razón. Segundo,
El romanticismo se caracteriza por la subjetividad. Y la subjetividad tiene que ver con el predominio de la primera persona. Las obras románticas, en su mayoría, poseen un narrador en primera persona. Otro, si hablamos del romanticismo, yo voy a escapar de la razón y me voy a centrar en la exaltación del yo. Y acá yo va a llevarme a un profundo individualismo. Escapo de la realidad, me alejo de la realidad y me encierro en mi propia mente. Me encierro en mí mismo, me alejo del mundo. Eso es muy individualista. Otro rasgo, ya tenemos ideas semejantes ahora. Al romántico no le encanta lo común. Al romántico le encanta lo fuera de lo común. Al romántico le encanta lo exótico, exotismo. ¿Qué es lo exótico? Lo exótico es lo raro. Lo exótico es lo ajeno. Lo exótico es lo fuera de lo común, lo diferente. Al romántico no solo le encanta lo exótico, al romántico le fascina también el paisaje, el pasado, que son parte de exótico, pero específicamente acá lo vamos a denominar la exaltación de la naturaleza. Al romántico le encanta el paisaje, le encanta la naturaleza, la armonía de la misma. El romántico es un escritor pasadista, es decir, el romántico le va a dar importancia a lo histórico. Y si hablamos de histórico en específico, la Edad Media. El romántico ama una época que todos odian, la Edad Media. El romántico idealiza la Edad Media. Y ese es otro rasgo importante del romanticismo. El romanticismo no ve la realidad como es. El romanticismo ve el mundo como quisiera que sea. Idealización. Este es un rasgo importante del romanticismo. Ahora, este romanticismo dice, ¿por qué no había razón? Porque ya estaban hartos de la razón. La razón era el neoclasicismo, ¿cierto? Claro que dice, ¿por qué la Edad Media? Por los caballeros, las doncellas, la imagen del honor, el nacimiento de la caballería. Por eso. El romántico idealiza la realidad porque al romántico no le gusta la realidad, simple y sencillo. Y el romántico se aleja de la razón porque el romántico prefiere la pasión, prefiere el sentimiento. Los neoclásicos eran racionales y toda corriente se opone a la anterior. Claro, los sentimientos están por encima de cualquier razón, obviamente. Entiéndeme, si yo tengo que decidir entre lo que debo y lo que quiero hacer, el romántico escoge lo que quiere hacer, no lo que debe hacer. ¿Te das cuenta? Por ahí va el asunto, el predominio de la subjetividad, el predominio de los sentimientos. Con razón nos referimos a lo racional, racionalismo, corriente filosófica que nace a finales del siglo XVII con René Descartes, pienso, luego existo. Ese es el racionalismo, el pensamiento, lo objetivo, lo correcto, lo moral. A eso se le llama lo racional acá, ¿correcto? Lo que moralmente es aceptado, por ejemplo. Ahora, es aquí donde en este romanticismo vamos a tener también el gusto, sobre todo por lo folclórico, lo nacionalista, pero eso ya depende de cada lugar. El romanticismo va a tener tendencias, pero un punto importante que puedo señalar es que si el romanticismo se opone a la razón, no solo sería sentimental, sería también irracional. Y déjalo ahí porque esto lo vamos a ver con Becker. Lo irracional. Es decir, ya oponerte de manera radical a toda la razón. Esto sería romanticismo. Si hablamos del romanticismo, escúchame, en Europa nace este romanticismo. Para ser exactos, en Alemania. Y este romanticismo va a tener tipos. Vamos a tener un primer romanticismo, que es el romanticismo alemán. Solo para recordar,
en Alemania, nosotros vamos a tener el romanticismo sentimental. Y si hablamos del romanticismo sentimental, aquí tenemos a Johann Wolfgang von Goethe. Y con él vamos a trabajar las cuitas del joven Werther. ¿Qué significa eso? Esta es la primera novela romántica sentimental en Europa. En las cuitas del joven Werther, lo que vamos a tener nosotros es sobre todo la imagen de la pasión vedada. Ah, no, no te preocupes. A ver, giro un poquito, están diciendo que estaban copiando esto. Descuídate, solo lo hago en una pizarra. Ahí nomás, sí, no necesariamente la cámara. Ya, no te preocupes, relájate, relájate. Te decía, eso de mujer ideal y real va a llegar con Becker. Paciencia, todavía no llegamos a Becker. Estoy haciéndote primero el panorama, sí, literatura universal, antes de entrar a España. Bueno, al decir literatura europea es literatura universal, mundial. La literatura europea es literatura mundial. ¿Listo? Ah, es la primera novela romántica a nivel mundial, obviamente, pero en Europa nace, por eso sería europea también. Ahora, escucha, si hablamos nosotros acerca de Johann Goethe, con Johann Goethe vamos a tener por primera vez el concepto del amor vedado, amor prohibido. Te gusta mucho, te atrae mucho, pero no es que no se pueda, es que no se debe. Ahí hay una diferencia. El poder tiene que ver con el amor imposible. Un amor imposible es un amor que no se va a realizar porque no va a pasar, simple. Y no es malo y a veces ni duele, ilusiona. Pero en cambio el amor prohibido, ese es el que sí se puede dar, pero está mal. No se debe, va acompañado de culpa. Eso es lo que le pasó a Werther. Acuérdate que Werther conoce a Carlota, Werther se enamora de Carlota, pero Carlota se va a casar con Alberto. Y al final Werther comprende que es víctima de un amor vedado, claro. Y este Werther, que es víctima de un amor vedado, al final comprende que no puede competir. ¿Por qué? Porque si Carlota se va a casar con Alberto, fue porque se lo prometió a su mamá antes de morir. Y una promesa hecha a la madre antes de morir no se puede cambiar. Y entonces Werther se mantuvo lejos hasta que decidió volver. Y cuando estuvo a solas con Carlota conversando, hubo un momento donde tomó la mano de Carlota, Carlota sintió un temblor y en ese momento susurró Werther y de pronto Werther se abalanzó sobre ella y comenzó a cubrirla de besos y ella gritó, Werther, si sigues haciendo esto ya no podemos vernos. Si sigues haciendo esto tú y yo ya no podemos estar juntos. Y en ese momento Werther comprendió que Carlota sentía algo por él, pero no quería sentirlo. Y entonces, víctima de este dolor, un 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, en su casa, con las armas de Alberto, del marido de Carlota, escribiría, qué dolor, Carlota, que las armas que acabarán con mi vida provengan de tus propias manos. Pero si lo quieres, así será. O en otra carta diría, Guillermo, sé que a la altura de esta carta sabrás lo que voy a hacer. Sé que quieres venir a evitarlo, pero no puedes, amigo. Te pido un favor. Consuela a mi madre, ¿cierto? Consuela a mi madre. Hazle saber que esto no es una salida cobarde, es valiente. Una vida sin razón de ser equivale a una muerte prematura, ¿cierto? Claro, Carlota no es que se casó por obligación en sí, sino que en Carlota predomina lo racional y en Werther predomina lo sentimental. Carlota dejó vencer la razón, la promesa hecha a mamá. En cambio, Werther predomina más el sentimiento. Ese es el conflicto romántico, sentimiento contra razón. Y al final, el 23 de diciembre, Werther se vuela la cabeza. Claro que sí. Sí, todo lo demás, eso ya se va a ver más adelante, con la misma ropa, con las cartas, con la cinta de cabello. La novela es más larga, estoy haciendo una síntesis porque este no es el tema de hoy, es el panorama para llegar al tema de hoy. ¿Listo? Ahora, este es el primer tipo, Alemania, pero no es el único tipo de romanticismo. Vámonos a un segundo tipo para ver más o menos las tendencias. El primer romanticismo se llama romanticismo sentimental.
Que se asesina es valiente o cobarde según la época. La verdad es que según la época es valiente y cobarde, porque es según la persona. Y hay personas que van a opinar A y hay personas que van a opinar B. Para la obra es subjetiva. El autor no manifiesta su punto de vista, es el mismo personaje y él lo manifiesta como algo valiente. Sin embargo, para toda la época, que era muy racionalista todavía, era algo más que cobarde, tonto e irracional. Tonto e irracional. Por eso al final el autor escribe lo siguiente. Algunos pensarán que esta es una obra boba o cursi, pero es porque hay un requisito para entender el texto: haber conocido el amor. Si nunca has conocido el amor, no entenderás la decisión del joven Werther. ¿Te das cuenta? Ahí como que plasma esa subjetividad. El que nunca se ha enamorado no entiende la obra. Simple. Tenemos nosotros acá Francia. En Francia se dio la revolución. Y si en Francia se dio la revolución, el romanticismo de Francia es un romanticismo es un romanticismo social, ¿sí? No te preocupes, ya te llegará, ya te llegará. Si hablamos nosotros acerca de Francia, por ejemplo, en Francia tenemos a Víctor Hugo. La estética de lo grotesco es un tema importante. Y con Víctor Hugo, por ejemplo, Los Miserables, con Víctor Hugo, por ejemplo, Hernani, con Víctor Hugo vamos a tener obras con una tendencia sobre todo más social y en algunos casos histórica. Tenemos, por ejemplo, el romanticismo de Inglaterra y el de Estados Unidos. Son 4 las tendencias románticas que tienes que conocer. Ahora las vamos a resumir. Que dice que no se duele la cabeza. Ok, ya. Vamos. Si hablamos nosotros acá del romanticismo en Inglaterra, aquí tenemos a Walter Scott. Y con Walter Scott tenemos a Ivanhoe. Una novela histórica ambientada en la Edad Media, en donde aparece, por ejemplo, la justa de caballeros, la alusión a las cruzadas, alusión a Juan Sin Tierra, Ricardo Corazón de León. Vamos a tener nosotros acá una novela con sustento histórico. Y por último, en Estados Unidos vamos a tener el romanticismo gótico, ¿correcto? El romanticismo gótico. Las cuitas del joven Werther, ahí está. Y acá tenemos a Edgar Allan Poe. El romanticismo gótico tiene un requisito. ¿Cuál es el romanticismo gótico? ¿Cuál es el requisito? Que el protagonista tiene que ser un ser atormentado. El protagonista tiene que ser un ser con conflicto. Y entonces el romanticismo gótico también es sentimental, también es subjetivo, también es emotivo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo siento que voy a hacer el bien. El problema es que mi mente no está del todo sana. Imagínate, si yo fuese esquizofrénico, si yo estuviese delirando, si fuese un alcohólico y yo dijese, por ejemplo, te veo triste, te voy a aliviar tu sufrimiento, te voy a quitar tu dolor, te voy a arrancar la tristeza, claro, quitándote la vida. ¿Te das cuenta? Eso sería muy romántico. Eso sería muy romántico. Ahorita voy a anotar eso que me están preguntando. Ah, espera, sí, ahorita lo digo. Y si yo digo, por ejemplo, el mundo sería más feliz si tú no existieses y te extermino para hacerle un bien al mundo, eso también sería muy romántico. ¿Te das cuenta? Porque es subjetivo, es sentimental, eso es romántico, o sea, cumple, cumple. Paciencia, ahorita lo escribo. Entonces, vamos a tener nosotros acá este romanticismo de tendencia gótica con las narraciones extraordinarias, como El gato negro, El corazón delator, etc. Ahora, un detalle rápido. Nosotros tenemos que plantear que de estos 4 autores nacen 4 tipos de romanticismo. Los he estado mencionando, ahora vamos a escribirlos para que no te quede duda. Por eso te digo, no te preocupes, lo voy a escribir. Entonces, podríamos afirmar que el romanticismo tiene 4 tendencias. La primera tendencia romántica
se le llama romanticismo sentimental. Es el romanticismo subjetivo, es el romanticismo emotivo, es el romanticismo vinculado con lo amoroso. La segunda se le va a conocer como un romanticismo social. El romántico es el que quiere hacer del mundo un lugar mejor, el romántico es el que lucha por un cambio, el romántico es el que se revela. La tercera se denomina romanticismo histórico. El romántico es el que vive recordando el pasado, el que vive añorando el pasado, el que vive mirando hacia atrás, y la última se llama romanticismo gótico. El romántico es el personaje atormentado, conflictivo, eso es lo que vamos a tener. No es tanto que odia el presente, sino que se escapa del presente simplemente. Prefiere no estar en el presente. El término odio no, pero sí hay un cierto rechazo. Obviamente acá me dejo llevar por el amor, acá yo quiero hacer del mundo un lugar mejor, acá yo escapo de la realidad y me voy al pasado, y acá yo creo mi propia realidad, me encierro en mi mundo y mis propias reglas. Estos serían los 4 tipos de romanticismo, y todo lo que tienes acá es el origen de la novela romántica. Ivanhoe, sí. Es la historia del caballero Ivanhoe que va a pelear en esta época, que dice, la muerte sería una solución para el gótico siempre y cuando sea tu muerte y no la de él. Porque acá no vamos a hablar de suicidio. En el suicidio personal estaría acá en el sentimental. Acá es matar para hacer el bien, más bien. Matar para mejorar la realidad. El problema es que él tiene las reglas atormentadas. Oscar Wilde, no, Oscar Wilde es decadentísimo, es otra corriente. Crimen en la calle Morgue, claro, eso es gótico. Casi siempre, a veces puedes romper la primera persona. El gato negro, claro. El mismo narrador dice, yo no quería matar al gato, lo que pasa es que tenía cara de estúpido y tenía que quitarle esa cara de estúpido, por eso le arranqué el ojo, por eso lo ahorqué. ¿Te das cuenta? Eso también es importante. Ajá, lo que acabas de mencionar de Rusia es importante. Crimen y Castigo también tiene la teoría del superhombre, ¿cierto? El hombre que mata para hacer el bien. Pero yo te hago una pregunta. En Crimen y Castigo, ¿el superhombre vence o es derrotado? En Crimen y Castigo, el superhombre es derrotado. Lo que vence es el cristianismo. Por eso es una novela realista. ¿Te das cuenta? Es una novela realista porque el superhombre es dejado de lado por el cristianismo. Esa ya es otra trama que vamos a ver más adelante. Pero ahora sí, ya tenemos nosotros el romanticismo. Ahora vamos, sí, Sonia, ahora vamos a plantear España. Ya hicimos el panorama, ya tenemos el contexto, ya tenemos idea de qué es romanticismo. Ahora sí te puedo contar acerca del romanticismo español. ¿Estamos bien hasta acá? Primer punto, solo era un marco, un contexto. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿A qué se debe el cambio de lo racional a lo irracional? Que te cansaste de la razón. La razón va de la mano con las reglas y te cansaron las reglas. Y después de la Revolución Francesa gritaste libertad y entonces dejaste volar tu imaginación. Por eso rechazas la razón, porque la razón va de la mano con las reglas. ¿Estamos bien entonces? Ahora sí, que dice el pasado, claro, su vida en sí, su vida tiene mucho que ver. Los románticos predominan su vida. La exaltación del yo no entendí. Tracy, ¿cuál es la única opinión que importa? La mía. ¿Cuál es el único sentimiento que me importa? El mío. ¿A quién es la única persona a la que le voy a hacer caso? A mí. ¿Cuál es la única persona en la que yo confío? En mí. Mi mejor amigo soy yo, mi mejor compañía soy yo. Ese es el individualismo y exaltación del claro, todo gira en torno a mí. ¿Cierto? Todo gira en torno a mí. Cada corriente, sí, cada corriente se opone a la anterior, siempre. Cada corriente se opone a la anterior, ninguna continúa, todas rompen y hacen un cambio. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, podemos borrar, estamos bien, que dice repetir la parte del pasadismo. Ya, escúchame mientras van tomando la foto, salgo de la pantalla, pero escúchame. El romántico es una persona que no le gusta su presente, no le gusta su realidad y prefiere ir al pasado, prefiere viajar al pasado. ¿Qué significa? El romántico vive recordando,
el romántico vive añorando, el romántico... Perdón. No vieron nada, no vieron nada. Ah, para la sombra era, está perfecto. Ahora sí se ve mejor. Ya. Sí, le salió bien la foto, ¿no? Sí. Ya, espera, espera. Sabes con las preguntas que estamos en momento así de lluvia de comentarios, se va a pasar tu pregunta. Espera un ratito. Era un comercial, así como en YouTube aparece publicidad. A ver, escúchame. Sí, ahorita te respondo la idealización. No mandes tu pregunta, para un momento tu pregunta porque se va a mezclar con todos los jajaja y no la voy a poder leer bien. Te estaba diciendo, el romántico se escapa de la realidad y prefiere trasladarse al pasado. Y entonces este romántico va recordando la historia. Por ejemplo, si tú te paseas por el centro de Lima, si es que vives acá me refiero, Lima tiene su historia. Ni qué decir en provincias, si Cusco tiene su historia, Ayacucho tiene su historia, Huaraz tiene su historia. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en Lima, yo me paseo por el centro de Lima y lo primero que me pregunto es ¿a cuántas personas ahorcaron en esa torre de la catedral? Y me puedo poner a pensar en eso. ¿Correcto? En el pasado no hay libertad. ¿Cómo no hay libertad? Ojo, yo recuerdo lo que me conviene. Yo recuerdo lo que me conviene. O, por ejemplo, me voy a la espalda de la Plaza de Armas y veo el muro donde lo fusilaron a José Olaya, por ejemplo. ¿Te das cuenta? El muro donde fusilaron a José Olaya. También es historia. Me voy a la Plaza de Toros y me imagino cómo a la espalda de la plaza se encontraban el virrey Amat con la Perricholi y cómo el tipo trampeaba en el siglo XVIII, ¿no? O sea, imagínate, eso es la historia, eso es lo que hacía Ricardo Palma. Por eso Tradiciones Peruanas es romántica. Tradiciones Peruanas es romántica por ese motivo. ¿Te das cuenta? Los que escribían eran pitucos. No necesariamente, eso no es verdad. ¿Qué dice? Ya, la mayoría está en primera persona, siempre hay excepciones, nunca se puede decir todo, pero la mayoría sí. Ahora, las tradiciones peruanas, bueno, son 453 tradiciones, ya vas a llegar seguro, ya vas a llegar. A ver, la idealización es que hay dos formas. Como no me gusta la realidad, o escapo al pasado o solo me fijo en lo bueno. Y ahí está lo que me preguntaban, profe, pero en el pasado no había libertad. Exacto, pero yo solo me fijo en lo bueno. Idealizar significa fijarte solo en lo que tú quieres, verlo de manera ideal. Por ejemplo, en este momento hay alguien que te está idealizando a ti y para esa persona tú eres perfecta. Sin embargo, no ve todos los defectos que tienes. ¿Te das cuenta? A eso me refiero con idealizar. Lo mismo, idealizo la realidad, idealizo el pasado, idealizo todo. A eso se refiere. ¿Ya está? Ahora sí, si así fuese. Ya. Ahora, ¿qué dice? Y un recuerdo feliz del pasado y escribir sobre eso. Depende, si es un recuerdo tuyo, no es histórico, es personal nada más. Si es un recuerdo tuyo, pero si es histórico, si es un suceso, ahí sí, a su cada vez pone comentarios más grandes. Y en cada tipo de romanticismo, claro, excelente, Yelena. Obviamente estas características no aplican en una sola obra. A esta tiene algunas, esta tiene algunas, esta tiene algunas. Lo que predomina en todos es el predominio de los sentimientos, pero algunas van a ser específicas. Por ejemplo, el romanticismo histórico va a ser más nacionalista y folclórico. El romanticismo sentimental va a ser más emotivo, individualista. El romanticismo gótico va a ser más sobrenatural y racional. Excelente lo que dijiste, Yelena. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, borro la pizarra, ya estamos bien. Sí, ¿no? Perfecto. Solo es la introducción, recién voy a empezar. Ya, vamos, empezamos. Te cuento. Ahora vamos a hablar en específico de España. Cuando hablamos de España, hay una característica que no he mencionado acá, pero que tengo que añadir, porque es fundamental para entender España. Escúchame, el soñar es bonito, ¿cierto? Pero los tiempos cambian. ¿Qué significa? Por ejemplo, a veces te salen con frases como antes los tiempos eran distintos, es cierto, pero antes las dificultades también eran distintas, la realidad era distinta. Un ejemplo,
Ser adulto hoy en día en Perú no es igual que ser adulto hace 40 o 50 años en Perú. Las condiciones eran distintas, la forma de vida era distinta y por consiguiente las decisiones van a ser distintas. ¿A qué me refiero con esto? Ser romántico en el siglo XVIII, cuando el mundo era bonito, es fácil, pero ser romántico en el siglo XIX y en plena crisis, como que es más difícil. Ese es el problema. El problema no es el romántico, el problema fue el contexto. ¿Qué pasa con el romanticismo español? Lo primero que te voy a decir es que el romanticismo no nació en una época muy bonita. El romanticismo español nació en el siglo XIX. Es decir, el romanticismo español, lo primero que voy a señalar es que es un romanticismo tardío. Es decir, un romanticismo que nace tarde. Primera idea. ¿Listo? Segunda idea que vamos a señalar. Un rasgo fundamental del romanticismo aquí se va a llamar angustia, este es el tema, angustia metafísica. ¿Cómo es eso? El rasgo fundamental del romanticismo es la angustia metafísica. ¿A qué le llamamos la angustia metafísica? La angustia metafísica es, pues, primero, que el romántico va a experimentar un conflicto interno, obviamente, un vacío emocional. El romántico, entonces, va a tener esta melancolía, esta depresión, esta palabra que ya en el siglo XX se va a llamar depresión, este vacío. ¿Qué cosa es la angustia metafísica? Cuando te levantas por la mañana y no tienes ganas de hacer absolutamente nada. ¿Qué es angustia metafísica? Cuando simplemente esta mañana dices, no quiero subirme al mundo, hoy no deseo, hoy estoy cansado, ¿cierto? Hoy estoy harto. Entonces, ese vacío, esa melancolía, esa soledad, esa nostalgia, ese dolor por la vida, te lleva a qué? ¿Cómo calmamos la depresión? ¿Cómo calmamos la tristeza? ¿Cómo calmamos la melancolía? Vale, no vale decir alcohol. A ver, durmiendo, llorando ya. Una forma rápida es haciendo estupideces. Simple. Una forma rápida de calmar tu melancolía es haciendo algo irracional, yendo en contra de la razón. Esa es la mejor forma de alegrarte el día. Ahora, cuando comienzas a buscar lo irracional, hay algo irracional que es más atractivo. ¿Qué cosa? Lo sobrenatural. Te encanta el misterio, te encanta lo fantasmal. Habla, va al cementerio, va, ¿cierto? Habla, va o no sé, pues, habla, vamos en vigilia en el cementerio. Habla, yo llevo la ouija. ¿Te das cuenta? Eso es irracional, es atractivo. Entonces, lo sobrenatural va de la mano con lo fantasmal. Lo sobrenatural va de la mano con lo demoníaco. Y hay un detalle. ¿Sabes cuál es el detalle? Cuando te gusta lo fantasmal, claro, que el miedo es atractivo. El miedo te hace sentir bien. El miedo te emociona de tal manera que te gusta. Y entonces te agrada lo fantasmal, te agrada lo demoníaco y en un momento determinado descubres algo bien interesante. Todo lo fantasmal, todo lo demoníaco es hermoso. Mientras más maligno sea, más bello es. Recuerda que Lucifer era el más bello de los ángeles y que hacer el mal siempre es atractivo. Hacer el mal no es feo, hacer el mal gusta. Ser bueno es difícil, ser bueno es complicado, ser malo es rico, ¿cierto o no? Es atractivo, es emocionante. Entonces, ahí te pones a pensar, hoy, si el diablo es el señor del mal, ¿por qué va a castigar a los que somos malos si le estamos rindiendo culto a él? ¿O será que en realidad te premia y que fue una mala publicidad inventada por la Iglesia Católica para que la gente no sea mala? Eso se llama decadentismo y nace en el siglo XIX.
¿Te das cuenta? Eso se llama decadentismo y nace, claro, si el diablo castiga a los malos, estaría cumpliendo la voluntad de Dios y no creo que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Eso se llama decadentismo y a esto le vamos a llamar estética de lo grotesco. Lo maligno, lo horrendo, no es tan malo como parece. No es tan malo. Y entonces en ese momento llegas a una conclusión. Lo malo es bellísimo. La belleza maligna. Y es por eso que en el siglo XIX se siente gusto por estos temas. Es por eso que en el siglo XIX nace pues lo diabólico, lo satánico, la literatura radical, los poetas malditos en Francia, el mismo Becker con sus leyendas. Es por eso, y ahí nace Oscar Wilde, para que me lo preguntó, pues el retrato de Dorian Gray es un claro ejemplo de todo esto. ¿Lo notas? Ahora, entonces, esos son los puntos que vamos a trabajar en esta idea. ¿Y por qué te digo esto? Porque si hablamos nosotros de la belleza maligna, si hablamos nosotros del mal hermoso, llegamos a una idea. ¿Cuál es? Ella es bellísima. ¿Cómo? Ella es bellísima. Y si decimos que la belleza es maligna y ella es sumamente bella, esa mujer es mala. La mujer fatal. Ese es un tema de las leyendas de Becker. La mujer maligna o mujer fatal, que lo vamos a explicar en breve. Pero acá quiero explicar este primer punto. Vamos a ver. Ya, escucha, novelera, escucha. Si hablamos nosotros entonces del realismo español, tenemos que el realismo español aparece en el siglo XIX. El realismo español aparece de manera tardía y este realismo español aparece con la angustia metafísica debido al contexto. Y la angustia metafísica, este conflicto interno, me lleva a lo irracional. Lo irracional me lleva a lo sobrenatural. Lo sobrenatural me lleva al gusto por lo fantasmal, por lo demoníaco. Y esto me lleva a descubrir que eso es bello. Y entonces nace el concepto de belleza maligna. Exacto, Piero. En España, el romanticismo y el realismo son simultáneos. En España. En el resto de Europa no. El romanticismo aparece hasta mediados del siglo XIX y el realismo aparece a partir de mediados del siglo XIX. O sea, no hay una coincidencia, pero sí hay una etapa en la que conviven. Son las dos corrientes importantes del siglo XIX. Ahora, esto me lleva a una conclusión. En España hay dos tipos de romanticismo que vienen en mi examen. El primer tipo de romanticismo se llama romanticismo sentimental. El romanticismo sentimental es el romanticismo emotivo, nostálgico. Y acá, por ejemplo, podríamos mencionar a Gustavo Adolfo Becker. Y con Gustavo Adolfo Becker podríamos tener, por ejemplo, las rimas. Ojo, no es Rimas y Leyendas, son dos libros distintos. Rimas sería sentimental. Ya. ¿Qué es la angustia metafísica? Repitamos. La angustia metafísica es la melancolía, la nostalgia, la tristeza, el vacío interior que sientes. ¿Debido a qué? A que tú eres romántico, eres sensible. Pero si el mundo es horrendo, cuando tú eres sensible, eso duele, pues, ¿cierto? Esa es la angustia metafísica, la angustia que te genera el choque con la realidad. Y eso es lo que te lleva, como dijimos, a lo sobrenatural, a lo irracional. Ahora, el romanticismo sentimental va a aparecer con Becker. Y existe, no escucha, un romanticismo social. Son dos obras, decimos, son dos obras. Existe un romanticismo no social, no histórico. En España tiene otro nombre. Se le llama épico descriptivo. ¿Qué es el romanticismo épico descriptivo? Es un tipo de romanticismo histórico. Es un tipo de romanticismo histórico que se orienta hacia las leyendas, precisamente. Comúnmente acá se mencionan autores como José Zorrilla, quien te va a contar la historia del Don Juan Tenorio, o José de Espronceda, quien te va a contar la historia del estudiante de Salamanca.
Pero, ojo, el más destacado acá también va a ser Becker. También va a ser Becker. Y eso es a lo que quiero llegar. Cuando tú ves las rimas de Becker, son unas características, pero cuando tú ves las leyendas de Becker, son otras características. No es lo mismo las rimas que las leyendas. Las rimas son sentimentales y las leyendas tienen más de esto. Sobre todo esto, lo sobrenatural, lo demoníaco. Ahí lo tienes. ¿Ya está? ¿Estamos bien hasta aquí? Tengo que hablarte de Becker. La separata está sobre todo centrada en Becker. Entonces, vamos a hablar de Becker, pero yo quiero entender esto. Cuando te dé las características de las rimas, no van a ser iguales a las características de las leyendas. Cuando te dé las características de las rimas, vas a ver que es un tipo de romanticismo, y cuando hablemos de las leyendas, es otro tipo de romanticismo. Comenzamos con las rimas. He visto que en la separata hay varias rimas. A ver, mira, hablemos entonces de Gustavo Adolfo Bécquer. Si tú postulas a San Marcos, no caigas en biografismos. Para San Marcos no es necesario saber la vida de un escritor. Revisa los exámenes pasados. Nunca te preguntan por la vida de un escritor. Siempre te preguntan por la obra. Entonces, si hablamos nosotros acerca de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, se sabe que en realidad se llamó Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero ni el examen de admisión ni la presa San Marcos han preguntado esto nunca. ¿Correcto? Nunca. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? De Bécquer, su poesía. Ahora, yo te voy a contar algo de su vida, pero que te va a llevar a entender sus versos. Solo por eso te voy a contar su vida. Pero no es un chisme en sí, sino es algo básico. Solo te digo esto y con esto se entiende. Bécquer, escúchame, esto es algo importante que no se ha visto antes. Bécquer se casó, profe, como que no se ha visto antes. La gente se casa, espera. Bécquer se casó. ¿Con quién? Con su esposa. Ya. ¿Y cómo se llama la esposa? Casa Esteban Navarro. Nunca San Marcos preguntaría el nombre de la esposa. Y yo tampoco quiero que te aprendas el nombre de la esposa. Yo solo quiero que en este momento sepas que tuvo esposa. Nada más. ¿Listo? Solo recuerda que tuvo esposa, ¿ya? Ahora, y esto es lo que me interesa. Y estando casado, se enamoró. Ah, no, pues es un perro. No, escucha. Se enamoró de otra muchacha. Se enamoró de Julia Espín. Entonces, cuando tú leas a Bécquer, la pregunta sería, ¿a quién crees que le escribe Bécquer? ¿A la esposa o a Julia? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Oye, a Julia, yo te pregunto, un tipo que sueña con otra, ¿va a escribir públicamente que le gusta a otra o se lo guarda nomás por cautela? Interesante, ¿no? Bécquer fue el primero que al contrario, no se lo guardó. ¿Por qué? Porque el romántico es exaltación del yo, sentimiento. Mis sentimientos son lo más importantes. Yo lo cuento públicamente. Sí, escucha. En el caso de Bécquer, Bécquer es el primer poeta que te va a hablar de las dos mujeres. No es que sea descarado, escucha. Bécquer te va a hablar de dos, y si tú le preguntas a San Marcos, no son dos, son tres. Luego te hablo de la tercera, pero nos centramos en las dos que son las más importantes, sin vergüenza. Escucha, exacto, ya lo entendieron. Bueno, algunos. Bécquer, al casarse, ¿qué cosa es la esposa? La mujer real. Y al enamorarse, ¿qué cosa es la mujer de la que te enamoras? La mujer ideal. Son dos clases de mujeres. Acá tenemos la mujer real. Vamos a poner el término mujer para que no te confundas. La mujer real. La mujer real es con la que vives. La mujer real es con la que sueñas. Perdón, la mujer real es con la que vives, con la que compartes. En cambio, la mujer ideal es con la que sueñas.
La mujer ideal es a la que imaginas. Son dos distintas. Vamos a plantearlo así. Becker era un tipo muy triste, Becker era un tipo muy solitario, Becker era un tipo muy melancólico. Y en un momento determinado, Becker experimentó la soledad. Y cuando Gustavo Adolfo Becker experimentó la soledad en medio de esta melancolía, en medio, no, todavía estaba soltero, Silvana, te estoy hablando de cuando estaba soltero. Becker experimentó la soledad y la soledad le encantó. Imagínate, Becker experimentó la soledad y la soledad le fascinó, le encantó, le atrajo, porque la soledad te seduce, porque la soledad te enamora. Calma, Silvana, no culpes a Becker de lo que te hizo otro. Y entonces Becker, en medio de esta soledad, descubrió el arte. Y cuando Becker descubrió el arte, descubrió la inspiración. Por eso Becker comenzó a escribir. Tú sabes que la soledad al inicio te seduce, te enamora. El vivir solo te llama la atención, te encanta, te encanta. Pero llega un momento en que la soledad te duele. Llega un momento en que la soledad te hace daño. Llega un momento en que la soledad te afecta. Y entonces esta soledad viene con dolor. Y ante ese vacío, ante ese dolor, ¿qué cosa es lo que haces? Cometes el error de meterte con lo primero que encuentres. Cometes el error de buscar pareja solo para estar acompañado. Esta desolación, porque ya es una soledad que te duele, esta desolación lo llevó a casarse. Si Becker se casa con Casta, es para no estar solo. Y estando casado, descubrió algo terrible, que se puede estar casado y seguir estando solo, que se puede estar casado y seguir sintiéndose solo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Por qué? ¿Otro profe te hablaba de la soledad? No sabía, ya. Escúchame. Y entonces, te explico, escúchame. Becker descubrió que hay un tercer nivel. El primer nivel básico se llama soledad o soledad solo. Es la soledad que te seduce, la soledad del arte, la soledad que te hace soñar. El segundo nivel es la desolación, la soledad que te duele, la soledad que te pone triste, la soledad que te atormenta. Y el tercer nivel le podríamos llamar la soledad acompañado, que es cuando estás rodeado de gente, pero te sigues sintiendo solo. Por ejemplo, la soledad en tu hogar cuando sientes que no te conocen, o en este caso la soledad viviendo con alguien y sintiéndote completamente solo. Eso es lo que lo llevó a Becker a pesar de estar casado, ilusionarse con otra mujer. ¿Qué significa? No fue infiel, ¿correcto? Ajá, lo que estás diciendo es muy cierto, ponlo en público, no seas tímido, tímida. Bueno, entonces, acá nosotros vamos a tener algo interesante. Escúchame bien. La soledad lo lleva a, estando casado, soñar con otra persona. Pero ojo, nunca Becker fue infiel. Nunca. Al contrario, terminó estando solo. Nunca Becker fue infiel. Becker se ilusionó, soñó, pero no materializó esto. Y esto, antes de que te indignes, Silvana, porque esa cara lo dice todo, te lo planteo de la siguiente manera. Tú puedes estar casado, puedes tener pareja, ser muy feliz, pero la pareja ocupa un espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio real. En cambio, la otra ocupa otro espacio, no va a competir, están en carreras diferentes, el espacio ideal. O me vas a engañar, Silvana, que a pesar de tener parejas, te siguen gustando tus coreanos, porque tus coreanos son tus coreanos, ¿cierto o no? Obvio, o sea, una cosa es la persona real y otra cosa es la persona ideal con la que sueñas, con la que imaginas. Becker es el primer Tom Holland. Becker es el primer Jackie Chan, Azu. Ya, Becker es el primer poeta que se sinceró. ¿En qué sentido? En que Becker va a plantear que las personas tienen dos facetas en este caso. Faraón, ok, rap. La persona real, ¿quién es? Es la persona posible.
La persona real, ¿quién es? La persona alcanzable. En este caso, la esposa. La persona real es la persona que tiene defectos, porque todos los seres humanos tenemos defectos. Yo tengo defectos, tú tienes defectos. Si alguien dice que tú no tienes defectos, es porque te está idealizando. No eres la real. Te está idealizando, vive el término, el mundo ideal, por eso. Entonces, la persona real, dime, ¿con quién tienes pleitos? ¿Con la real o con la ideal? Obvio, la única persona con la que tienes pleitos es con la real. ¿Quién puede ser tóxica, la real o la ideal? Obviamente la real. ¿Cómo viene en San Marcos esto? Con las palabras pasión frustrada. ¿Qué significa pasión frustrada? Te lo planteo de la siguiente manera. Cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando tienes conflictos, no dijo tres etapas. No. Vamos a hablar con Becker allá primero. Vamos con calma. Si te refieres, no te entiendo bien la pregunta. Si te refieres a las tres etapas, eso fue lo que mencioné de la soledad. Soledad solo, desolación y soledad acompañado. Y esas tres etapas lo llevaron aquí. Estas no son etapas, son simultáneas. Mientras tengo esposa, tengo a alguien con quien sueño. Esas son simultáneas más que etapas. ¿Listo? Ahora, un detalle. La pasión frustrada es lo que se podría llamar conflicto, pleito, dificultad. Otro, ¿y qué cosa es la mujer ideal? La mujer ideal, como lo dijeron hace rato, es la mujer perfecta. Pero al mismo tiempo, como es perfecta, es inalcanzable. Es la persona que jamás va a estar a tu lado. Es la persona con la que jamás vas a estar. Claro, pero escucha, no es algo triste. Por eso te decía, el amor imposible no es triste. Al contrario, es bonito porque te ilusiona y el saber que es imposible es lo que lo hace más bonito. Es como el horizonte. Tú das 10 pasos y el horizonte se aleja 10 pasos. Tú das 100 pasos y el horizonte se aleja 100 pasos. Entonces, ¿para qué caminar al horizonte? Porque es bonito caminar simplemente. ¿Por qué soñar con alguien que no vas a estar? Porque es bonito soñar simplemente. Imaginar simplemente. El hombre nació para imaginar, aunque casi nunca lo hace. Contemplar es como el arte, solo contemplarlo. Pare, dice, no sufras, oye. Y es acá que vamos a tener la idealización. Voy a idealizarla. ¿Listo? Ahora, lo imaginario. Ajá, excelente lo que acabas de llegar, Carmen. ¿Lo imaginario se puede hacer real? Sí. ¿Tú puedes estar con tu crush? Sí, pero cuando estás con él se pierde la magia. Deja de ser ideal y se convierte en real. Y a la semana ya comienzas a encontrarle defectos. Dice una frase genial: muéstrame a la mujer perfecta y yo te mostraré un hombre que está harto de ella. Muéstrame el hombre perfecto y yo te mostraré una mujer que está harta de él. Es bonito solo en un primer momento, pero cuando se vuelve real, pasa a ser acá. Si con tu pareja idealizada llegas a tener una relación, se vuelve real. ¿Y sabes cuál es el problema? Que este lugar está libre, una vacante para que entre otra persona. En el momento en que el ideal se vuelve real, tiene que aparecer otro ideal por ahí, ¿cierto? Ahora sí. ¿Qué dice? No, es que son dos tipos de amor, son distintos, son distintos. Ya, no sufran, chicos, estamos en clase de literatura, no en terapia. ¿Qué dice? Estuve con la que idealizaba y no fue bueno. Ya están con las terapias. Ahora, escúchame. Entonces, esto lo vamos a ver con los versos de Becker. Pero un detalle más, un detalle más, un detalle más. Oye, voy a hacerles roche, miren. Hoy voy a ser solapado y voy a ser permisivo. Pero ¿qué te parece si a partir de la próxima semana ponemos un requisito? Que todos los comentarios deben venir sin horrores ortográficos, porque estoy viendo varios, está que me sangre el ojo por ratitos. Suave con eso, ¿sí? Vamos a poner un filtro ortográfico con el chat, ¿te parece? Porque de verdad se han maleado. Por ahí he visto unos horrores, no te quiero hacer roche, ¿ya? Pero vamos, el objetivo es que vayas puliéndolo, sí, ya me está sangrando el ojo. Bueno, ahora, entonces, también, ya.
A ver, el autocorrector, ni el autocorrector puede contigo, ya lo vi. Bueno, escúchame, escúchame. Ya, calma. Que dice tiene voz de narrador. Ya, vamos, escucha, escucha. Ahora, ya se malearon, se malearon. Mira, te cuento un detalle. ¿Cómo era la frase? ¿Cuál de todas? He dicho como 500 desde que empezó la clase. A ver, te cuento. Mira, en el caso de Becker, vamos a tener dos puntos. No lo vayas a olvidar. La ideal es la perfecta, la inalcanzable, la imposible. Y la real es la alcanzable, la posible e imperfecta. Pasión frustrada. Escucha, si hablamos nosotros de la mujer ideal, yo te pregunto, ¿cuál de las dos aparece de improviso? ¿Cuál de las dos aparece de manera súbita en tu vida y te sorprende la ideal? Otro tema que viene con la ideal se llama aparición, así le vas a llamar, aparición súbita del amor. Cuando menos te lo esperas, aparece en tu vida. Aparición súbita del amor. Ese también es otro tema importante. ¿Listo? Ahora, ¿por qué San Marcos? ¿Por qué San Marcos? O sea, lo escribe bien, oye, ¿cómo vas a escribir o sea así? Ya, vamos. Acá, para San Marcos, ya se malearon, oye, de verdad, me sangra la vista. Mira, para San Marcos no son dos, son tres mujeres. La pregunta es, ¿y cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Exacto. Esa gente que repite módulos sabe. Vamos. La tercera es la mujer poesía. Así se le llama. La mujer poesía. ¿Qué es la mujer poesía? No es una mujer realmente. Escúchame. La mujer poesía tiene que ver con el primer punto, atento, 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 ¿no está? Sí está, esa es una tilde, aunque no parezca, ya la hago más grande, la hago más grande. Si te has dado cuenta, el puntito no lo hago, simplemente esa rayita era la tilde. Bueno, la mujer poesía, se están vengando por los errores ortográficos. Ya, no, la mujer poesía no es la mujer utópica, la mujer utópica es la ideal, ella es la utópica. La mujer poesía es el primer nivel de la soledad solo. ¿Qué es la soledad solo? La soledad que te inspira, la soledad que te seduce. O sea, la mujer poesía es ver a la poesía como una mujer. Ver la poesía como tu amante, como tu pareja. Eso es la mujer poesía. La mujer poesía tiene que ver con la inspiración. La mujer poesía tiene que ver con la fuerza creadora del poeta. No digáis que de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eso es mujer poesía. ¿Te das cuenta? Ahí está. La soledad atractiva es la mujer poesía y la soledad triste. No, 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 no. Vamos por ahí. Te explico. La soledad triste es la que te lleva a encontrar a la mujer real. No es que sea la mujer real. Lo que pasa es que, te dije, la poesía es aquella que te enamora. Pero ¿qué pasa cuando te vuelves pareja de la soledad? También se vuelve imperfecta y la soledad te duele. Y eso te lleva a encontrar a cualquier persona. Ahora, vamos. Hubiera sido genial si hubiera leído el comentario de su compañero que publicó en privado y que era hermoso, lástima que no lo publicó, que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la idea de cuando uno encuentra la felicidad estando solo, recién puede compartirla estando acompañado, ¿cierto? Eso era un poquito lo que él planteaba en su comentario. Bueno, te decía acá, si hablamos nosotros acerca de la poesía, públicalo con V, qué miedo, ya. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es módulo reggaetón, creo, ¿no? Ya vamos. Ahora, un detalle. Si hablamos, como escuché alguna vez en una frase, si un texto tiene más de 3 errores ortográficos, ya es reggaetón, ya es reggaetón, ¿cierto? Vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca de lo que te he hablado de las rimas de Becker, atento, perdón, perdón, ya. Si hablamos nosotros acerca de las rimas de Becker, esto que te he hablado se llama fondo. Fondo. Sí, sí, Paula, exacto. Ajá, lo repetiste, ya, pero ¿por qué me lo mandas en privado de nuevo? ¿Por qué me lo mandas en privado de nuevo? Públicalo nomás. Hazte famoso, ya. Ahora,
Siguen todavía. Ah, mira, lo subió. Ya. Ahora, te decía, escúchame bien, escúchame bien. Esto que te he hablado se llama fondo. ¿Qué era el fondo? El fondo es el tema. El fondo es el mensaje. El fondo es el sentimiento. En cambio, ¿qué es la forma? El estilo. En examen de admisión también te preguntan la forma. Y si hablamos de forma, lo primero que tengo que recordar es que las rimas pertenecen a qué género, creo que eso es obvio, género lírico, en su mayoría madrigales, ¿cierto? Otro detalle, si hablamos de las rimas, la métrica de las rimas es una métrica regular. Se le llama métrica regular cuando tiene la misma medida en los versos. Y en el caso de Becker predominan los versos de 7 y los versos de 11 sílabas. Lo hablamos, ¿te acuerdas? El de 7 se llamaba hepta, hepta sílabo, y el de 11, dímelo por favor tú, el de exacto, gracias Marcia, en deca sílabo. Esa es la métrica, sí, es regular. Que la métrica es regular, Paula, significa que los versos tienen las mismas medidas. 11, 11, 11, 11, 11, 7, 7, 7, 7, 7 o 11, 11, 7, 11, 11, 7. A eso se le llama métrica regular, que no es cualquier número de sílabas. Y la rima en Becker es una rima asonante. ¿Qué es eso? La rima asonante es una rima imperfecta. Ah, como la mujer real, ya, sí. Pero esta rima imperfecta se llama así porque solo riman las vocales. ¿Cómo es eso? La palabra mano rima con la palabra pato. ¿Cómo? Sí, la palabra mano rima con la palabra pato, rima con la palabra palo, rima con la palabra trago. ¿Cómo? Es que solo riman las vocales. Ma, no, pa, to, pa, lo, trago. A eso se le llama rima sonante. Solo riman las vocales, por eso se llama rima imperfecta. Otro detalle, si hablamos nosotros de las rimas de Becker, otro punto que tenemos que señalar es que Becker se caracteriza porque es sencillez formal. Leer a Becker es bien fácil. Te cuento, Becker estaba casado con Casta. Y un día, cuando estaba casado con Casta, él seguía triste, seguía melancólico, seguía nostálgico. Y este Becker, pues triste, melancólico, nostálgico, se sentó un día en la plaza, Andalucía, y se puso a mirar. Y de pronto un día, mientras Becker miraba, la vio pasar, así así. Y la vio pasar, pues, ¿no? Y en el momento en que ojo, una mirada sana, ¿no? O sea, solo de mirar, no, no la mirada enferma que echas tú. Y entonces, en ese momento en que la vio pasar, se quedó tan emocionado que no pudo contenerse. Chapó papel, chapó su pluma, agarró la pluma y comenzó a escribir. ¿Qué dice? Cuando mi ex me vio. No creo, no creo, no voy a ser cruel. Después me dicen Frozen, me voy a morder la lengua. Ahora, y entonces, en ese momento en que la vio pasar, sacó la pluma y escribió. Hoy los cielos y la tierra me sonríen. Hoy llega lo más profundo de mi alma, el sol. Hoy le he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hasta eso. Hoy los cielos y la tierra me sonríen. Hoy llega lo más profundo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¿Qué hablas? Que no te encuentren ese papel. Qué buena. Vamos a hablar de eso en breve. Ahora, otro. De pronto Becker se dio cuenta que ella pasaba todos los días. Así que Becker todos los días llegaba a la misma hora solo para verla pasar. Era un deleite verla. No le hablaba, no se le acercaba, no. Simplemente quería verla.
Y cuando la vio pasar, ahora comenzó a idealizarla. No es un acosador, él está ahí sentado y es la que pasa, él no está pasando. Y entonces la miró pasar y le escribió, no, no es que era inseguro, es casado, que es otra cosa, por eso no se acerca. Y escribe, por una mirada, un mundo. Comienza a fantasear, idealizar. Si tú me miras, te regalo el mundo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Si tú me sonríes, te regalo el cielo. Y por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. ¿Cierto? Está fantaseando. Sí sabe, solo que se hace el loco. Obviamente que sabe. Si ya te di el mundo todo lo que se ve, si ya te di el cielo, ojo, te he dado el cielo, no te he dado el Valhalla, no te he dado el Hanan Pacha, ¿te das cuenta? Te estoy dando el cielo. Entonces, ¿qué es lo único que te puedo dar si me das un beso? El infierno, porque eso se llama adulterio y es pecado. ¿Te das cuenta? Ve que eres consciente de que no se puede. Ahora, lo que estaba diciendo, ¿qué sencillez formal? Lo que acabo de decir. Dime, ¿Becker es muy difícil de entender? No. ¿Becker es muy complicado? No. Es sencillísimo. Sencillísimo. Calma, Alison, calma. Y entonces, Becker es sencillez formal. Ahora, un día, lo grotesco está en las leyendas, Paula, está en lo épico descriptivo. Ahorita llego a eso. Borro y te hablo de lo grotesco. En las rimas no hay grotesco. Por eso dije, son dos tipos de romanticismo, ¿cierto? Ya está. Ahora, escucha y dice, Becker estaba así sentado y de pronto ella comenzó a caminar. Y en el momento en que ella comenzó a caminar, él se quedó mirándola como siempre. Pero de pronto ella se detuvo. Uy. Y volteó y lo miró. Uy. Y Becker sentado se quedó mirándola. Alerta, alerta. Y comenzó a caminar hacia él. Y Becker se quedó helado. Claro, se le lengua la traba, se le pierdan las tiemblas, pan del cúnico, ¿cierto o no? Y entonces en ese momento Becker la mira y ella le dice, hola. ¿Te imaginas que tu crush se te acerca y te saluda y tú? Y en ese momento Becker la mira y le dice, ¿no? Hola. Y ella le dice, eres poeta, ¿verdad? ¿Te imaginas? O sea, sabe quién eres. No, sabe quién eres. O sea, imagínate que se te acerque tu crush y te diga, oye, gracioso el meme que publicaste la otra vez. Y tú, ¿sabe quién soy? Me ha visto en Face, ¿no? Algo así, igualito. Eres poeta, ¿verdad? Sí. Oye, poeta, ¿qué es la poesía? Poesía viene del griego poiesis. Poesía significa creación. Poesía es poesía, pues tiene métrica, tiene rima. Poesía es poesía, composición. Poesía, pues poesía. Y entonces ella le dio las gracias y se marchó. Obvio no respondió eso, pero sabemos que no respondió lo que quería, por algo tuvo que escribirlo. Y en el momento en que se marchó, a Becker se le ocurrió lo mismo que se te... Perdón, a Becker le pasó lo mismo que te pasó a ti, que recién cuando se marchaba se le ocurrió todo lo que hubiera dicho y no lo dijo. Y cuando ella se iba, Becker cogió la pluma y comenzó a escribir. Y tú me preguntas qué es poesía, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Simple. Poesía eres tú. Ahora, ahí se le hizo la realidad a lo que quería alguien. Ahí se le hizo la realidad, escucha, lo que quería alguien hace un rato. Oye, Casta, mira lo que está escribiendo. Casta lo vio, Casta leyó los versos de Becker y Casta se indignó. Casta se indignó. Qué hermoso comentario que acabas de poner. Hermosísimo. A veces me encantaría tener un Becker, pero tengo miedo de ser la real. Excelente lo que acabas de decir. Excelente. Bueno, te decía,
La esposa leyó los poemas y la esposa se enojó, se enojó. Oye, pero ¿por qué? Hasta ahora yo no entiendo. ¿Por qué se va a enojar la esposa? Se indigna, solidaridad femenina. ¿Por qué? A ver, vamos a pensar. Pausa, calma el chat. Respóndeme lo siguiente. Un pintor, oye, qué lindo, dije calma el chat y se calmó, qué bacán. Ya, te decía, si un pintor hace cuadros, ¿todos los cuadros van a ser de su esposa? No, ¿cierto? Si un escultor hace esculturas, ¿todos los cuerpos van a ser de su esposa? No. Si un músico hace canciones, ¿todas las canciones van a ser para su esposa? No, porque un poeta tiene que escribir solo a su esposa, entonces. No hay casos extremos, ¿no? Pero porque un poeta tiene que escribir, es arte y el arte es libre, a eso me refiero, el arte es libre. Y entonces, en ese momento, Becker no entendía, pero te cuento, ella quería llorar. Y en el momento en que ella quería llorar, él se dio cuenta que la fregó. Porque cuando te das cuenta que la fregaste, te das cuenta. Y cuando ella iba a llorar, él iba a pedir perdón. Pero ella se tragó la lágrima, se la volvió a subir así, así, se la volvió a subir. Y en el momento en que ella se tragó la lágrima, él se tragó las disculpas. Y ni uno ni otro dijeron absolutamente nada. Y simplemente se marchó. Y Becker se quedó sin esposa, sin sueño, sin ideal, sin real, se quedó solo. Eso fue lo que le pasó. Pero te lo digo en verso para que veas por qué te estoy contando algo de su biografía. Y dice, ya, qué buena, esas confesiones son bravas. Escúchame. Y dice así, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto. Y en mi labio la frase expiró. Tú vas por un camino y yo por otro. Y al pensar en nuestro mutuo amor, yo me pregunto, ¿por qué caí aquel día? Y tú te preguntas, ¿por qué no lloré yo? ¿Te das cuenta? Si te viene un poema así, de conflicto, de pleito, ¿qué marcarías en el examen? La pregunta sería, ¿qué marcarías? La real, profe, la real. No, el tema que tienes que marcar sería pasión frustrada. Cuando hay un conflicto, siempre la clave va a ser pasión frustrada. Si hay lágrimas, hay dolor, hay pleito, nadie te va a querer como yo. Pasión frustrada. Esa siempre viene. ¿Listo? Ahora, no, es que no hay real. La clave va a decir pasión frustrada. Y por último, esas son las rimas. Estas de acá son las rimas. Si hablamos de las leyendas, mira, acá te puse poesía en vez de rimas y nadie me dice. Rimas, rimas. En cambio acá, si yo hablo de las leyendas, con las leyendas es más fácil. Todo lo que te he contado acá, todo lo que te he contado acá, la idea de lo sobrenatural, todo aplica para allá. En las leyendas, como su nombre lo dice, predomina el componente legendario. En las leyendas vamos a tener el gusto por lo sobrenatural. En las leyendas va a desarrollarse la estética de lo grotesco, lo bello demoníaco, y con las leyendas nace un nuevo tipo de mujer. Este, repito, es otro romanticismo. Acá hay un nuevo tipo de mujer, la mujer fatal, la mujer fatal, la mujer dañina. Y eso es después de que Becker se quedó solo, obviamente. ¿Cómo se calmaba la depresión Becker? Viajando, recopilando mitos, recopilando leyendas, recopilando historias. Y estas historias lo llevaron a muchas partes. Es así que nacen historias como La Jorca de Oro, donde él, que era bello, él que era gallardo, como los hombres gallardos de su época, y ella, que tenía una hermosura sin igual, una hermosura capaz de expiar una culpa, una hermosura capaz de limpiar los pecados. Ambos estaban muy enamorados, pero un día ella estaba triste
Y cuando ella estaba triste, claro, estamos hablando de la mujer demoníaca por eso. Y entonces en ese momento, sí, y en ese momento ella que estaba triste le dice, me siento mal. ¿Qué tienes? No, pensarás que es una tontería. Dime, nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Habla. Pensarás que es algo tonto, pero te lo voy a decir. Estuve en la iglesia y en plena misa, no sé por qué volteé mis ojos y me quedé mirando la imagen de la Virgen. Y al ver la Virgen, creé una joya sumamente hermosa. Sé que no debo decir esto, pero me quedé hipnotizada con esa joya. Me quedé cautivada con esa joya y deseo un igual. No te preocupes, yo te la conseguiré, yo te la traeré, le dice. Dime qué iglesia. La iglesia de nuestra patrona. ¿Es la principal? Sí. Y entonces Pedro de Orellana comenzó a buscar por todas partes una joya igual. Claro, preguntó en las joyerías y no existía. Preguntó en diversos lugares y nadie la vendía. Nadie le daba razón por esa joya. Y él contactó con joyerías fuera y nada. Entonces abrigó un pensamiento fatal. Quería contentarla tanto, era víctima tanto de esa imagen que decidió robarle a la Virgen. Y caminando con mucha cautela, entró en la iglesia y de pronto las imágenes de los santos parecían mirarlo fijamente y se fue acercando hacia el altar y se sentía muy, muy nervioso. Abrió la vitrina y en el momento que abrió la vitrina, se acercó hacia la horca que traía la Virgen, la tomó entre sus manos y un ruido le llamó la atención. Volteó en la oscuridad de la iglesia y las imágenes de los santos habían desaparecido, no estaban en lo alto. Trató de coger rápido la horca y al voltear, todas las imágenes de la iglesia lo estaban rodeando, desde los santos hasta toda clase de animal de piedra, leones, serpientes, comenzaron a reptar por las paredes, caminando y acercándose hacia él, y al final Pedro lanzó un grito ahogado, y a la mañana siguiente lo encontraron de rodillas, mirando fijamente a la Virgen con la forca en la mano. Nunca volvió a decir palabra alguna. Esa es una leyenda basada en hechos legendarios contados en España que él está retratando. Ahora tendré pesadillas, dice. Madura hoy. O por ejemplo Los ojos verdes, donde Fernando de Adrianzola estaba persiguiendo al venado herido, a su presa, y le dijeron, no señor, no siga, no siga. A partir de allá comienza la fuente de los Álamos. Tonterías. Señor, es un lugar encantado. No existen esos lugares encantados. Espera, es que la primera, porque es la mujer que te lleva a cometer actos malos por querer contentarla. Su belleza es tan grande que haces lo que sea por ella. Pero escucha que acá hay otra parecida para que se entienda. Y entonces él dijo, yo iré, y solito se metió a la fuente de los Álamos. A partir de ese día a Fernando se le veía flaco, se le veía cansado, a Fernando se le veía triste, y de pronto un día en que Fernando estaba caminando, se le acerca Íñigo, su consejero, y le dice, señor, ¿qué tiene? ¿Te acuerdas ese día que entré a la fuente de los Álamos? Claro, señor, siento que, siento que me siento fatal. Llegué a la fuente, perdí a la presa, pero cuando me acerqué a la fuente vi una mujer, era bellísima, me vio y rápido corrió, no pude ver hacia dónde se fue y tan obsesionado con su hermosura que al día siguiente volví. Y te puedo jurar que cuando sintió que llegaba mi caballo, se arrojó a las aguas. Yo escuché que se arrojó a las aguas, esperé para que salga y no salía. A partir de ese momento, todos los días voy a la fuente de los Álamos. Todos los días estoy allí sentado esperando a verla y no la veo. Y a veces me acerco a las orillas y te puedo jurar que la veo en el fondo mirándome, porque puedo ver el reflejo de sus enormes ojos. E Íñigo responde, ¿verdes, señor? Verdes, sí. ¿Cómo lo sabes? Señor, no vaya. Prométame que no vaya. Desde que era niño mi abuelo me contaba esas historias de la fuente de los Álamos, el ser tenebroso que vive en forma de mujer, que cautiva a los hombres y se los lleva. Señor, no vaya. O sea que es real. Sí, señor, no vaya, prométame.
te lo prometo. Y mientras se lo prometía, esa misma noche estaba yendo a la fuente de los Álamos. Se acercó a la orilla y gritó, sé que estás allí, yo te amo, yo te amo, no me importa si seas una mujer o... Y ella sale y le dice, o un demonio. Y si lo fuese, titubeó por un momento, pero le dijo, si lo fueses igual no me costaría amarte, igual te amaría, te seguiría amando. Pues te digo que yo no castigo a los que vienen a esta fuente, al contrario, yo los premio, porque están por encima de cualquier superstición. Fernando, estuvo observándote últimamente y la verdad es que tengo para ti un lecho de amores, un lecho de algas y corales ahí en el fondo para ti y para mí. Fernando dudó por un momento y la bella fue acercándose. Solo tienes que acercarte a mí, solo tienes que mirarme, sígueme, sígueme. Y él se quedó como hipnotizado ante sus ojos y de pronto ella se fue acercando como para darle un beso. Fernando, emocionado, se acercó y tú como con tu amigo, no, no vayas, no vayas, ¿cierto? No caigas. Y en ese momento Fernando quiso darle un beso. Ella retrocedió, Fernando cayó en las aguas y las aguas se cerraron después de él. Fin. Esa es la imagen de lo sobrenatural. Por ejemplo, en Rayo de Luna, Manrique se obsesiona con un rayo de luna que cae al suelo, pero él cree ver una mujer en el rayo de luna que va bajando y se obsesiona tanto con esta que termina volviéndose loco buscando su rayo de luna. Y así diversas tradiciones. La promesa, donde aquel hombre le prometió a su amada que volvería colocándole un anillo en el dedo, y cuando se marchó, simplemente no volvió, se dedicó a la guerra y al final ella murió. Y cuentan que cuando le enterraron, de la tumba salió su mano. Y la mano sobresalía, nadie entendía por qué, era la mano de la muerta. Y un día, cuando él estaba en una batalla, cantaron una historia y le contaron la historia de la promesa, donde aquella mujer con la mano desenterrada vive esperando la mano de su amado, quien le prometió un matrimonio. Y entonces él decidió volver. Y cuando le encontró, consiguió un cura que oficie el matrimonio y él se casó con la muerta. Y al colocarle el anillo de matrimonio en el dedo, ella por fin pudo descansar en paz y su mano fue enterrada. Eso, por ejemplo, son leyendas de Becker. ¿Se entiende hasta acá? Listo. Vamos al separata. ¿Qué dice? No entendí la última parte. Espera un momento y mándame la pregunta. No te asustes, me acabo de atorar. Ya está. A ver, ¿qué dice? Me suena una película. Ah, sí. Hay una película que tiene algo sobre eso, ¿no? El cadáver de la novia, creo que es, claro. ¿En qué leyendas se inspiró? En las leyendas que él iba recopilando. Él viajaba de pueblo en pueblo escuchando historias. Todas las historias son ambientadas en España. También había mujeres poetas, sí, pero no eran muy conocidas. No eran muy conocidas, pero sí. ¿Cuántas leyendas y cuántas rimas son las que debo leer para San Marcos? Ninguna. Lo que tienes que aprender para San Marcos es, o son las características. Yo te puedo poner cualquier rima, tú lo que tienes es que señalar la característica. Yo te puedo poner cualquier leyenda, tú lo que tienes es que señalar la característica. San Marcos no pide de memoria, no te preocupes. ¿Listo? Obras a leer, San Marcos no te piden, en caso de rimas y leyendas como son a varias, no te pide que te las sepas de memoria. Las novelas, sí. ¿El romanticismo pertenece a la edad moderna? No, es edad contemporánea. Ah, Villarreal sí tienes que saber hasta cómo se llamaba el perro de Becker, pues. En Villarreal sí, esa es otra historia. Ah, no, pero es verdad, Villarreal es más dato, pues. Es más dato. A ver, vámonos a la pregunta número 1. Vámonos, son exámenes distintos. Villarreal es un examen tipo integral, San Marcos es un examen tipo DECO. Son pruebas muy distintas. ¿Qué novelas debes saber para San Marcos? Las que están en el prospecto. ¿No tienes el prospecto? Vamos, revisen. Para la uni también es integral, no es complicado. Ya. 1. A ver, escucha, vea la separata, tienes la separata a la mano, listo, listo, ya estamos, ya estamos. ¿Listo? Perfecto. Pregunta 1, dice, el tema principal de las rimas de Becker. ¿Cuál sería el tema principal de las rimas de Becker? Creo que es obvio, ¿no? Uno de los fundamentales, la mujer perfecta, claro, dedo, el amor idealizado. El amor idealizado. 2,
El romántico desconfía de la razón y prefiere seguir su percepción de fuerza sobrenatural que escapa del conocimiento racional. El romántico se escapa de lo racional. Esta característica del romanticismo se relaciona con qué. A ver, mira, el romántico sigue su percepción, mi opinión es la que importa. Se escapa de lo racional. La angustia metafísica no. La angustia metafísica es la melancolía, la tristeza, eso no es acá lo importante. Es yo. Me alejo del conocimiento científico, mi opinión vale más, ¿cierto? La clave C, la clave C. 3. En las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, el elemento grotesco que aparece con frecuencia se hace referencia a que es bella y es maligna. Es bella y es maligna. Grotesco, dice, grotesco. Ah, la hermosura diabólica. La hermosura diabólica. No puede ser la A porque lo mágico no es un tema de Bécquer. Escucha, en Bécquer está lo sobrenatural, pero ten cuidado con la palabra mágico. Mágico es algo que es creíble para algunos pueblos. El término mágico lo vamos a ver en Hispanoamérica, cuando veamos a autores como García Márquez. Con Bécquer no hay mágico. ¿Listo? La clave sería la letra B. Beso. 4. ¿Qué es la angustia metafísica? Ahí sí está. Ahí sí búscala. Lo físico. Metafísico significa más allá de lo físico, es decir, la realidad no te satisface y buscas algo más allá de la realidad. Angustia metafísica. Dime cuál sería la clave. Excelente, la letra D. Más allá de la razón. Muy bien. 5. En cuanto a los rasgos del romanticismo, ¿por qué te gusta lo sobrenatural? ¿Por qué te gusta lo sobrenatural? Porque estás en contra de lo racional, porque eres irracional. ¿Cuál sería la clave? Excelente, Rosemary, muy bien. A, porque hay desconfianza hacia el conocimiento racional. Mira, escucha. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de la Forca de Oro, leyenda de Bécquer? La mujer es presentada de manera sublime e ideal. Profe, yo no me sé la historia, déjalo ahí. Son un conjunto de relatos de carácter realista, ¿correcto? Un conjunto de relatos de carácter realista. Aparece el concepto romántico de lo grotesco o combina el verso y prosa. Lo que te está pidiendo es una característica de cualquier leyenda, no solo de esta. ¿Y cuál sería la característica de cualquier leyenda? La estética de lo grotesco. La C. ¿Ya ves? No te pide saber de memoria la historia. 7. Marca lo correcto sobre el romanticismo. Exaltan al individualismo propio del romántico, quien aspira a un mundo que lo distancie de la realidad. Libertad e idealismo, sí. Racionalismo, no. Se va la B. Preceptismo es regla, se va la C. La B y la C se van, ¿cierto? La B y la C se van. Tienes la A o la D. Dime, ¿qué aspira el romántico? ¿Un mundo verosímil, real o un mundo superior? Un mundo fantástico. Claro, la clave es la D. La libertad, el culto al yo y el mundo superior. Mira, rima 17. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega a lo más profundo de mi alma el sol. Hoy le he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¿Qué característica corresponde? ¿El autor habla de la mitología griega? No. ¿Destaca porque es breve y sencillo? Parece que sí. Epíteto, a ver, adjetivos. No hay ningún adjetivo. Y el lugar ameno, no, estás hablando de ella, claro. La D no, la D es cuando hablas del paisaje. Acuérdate, lo vimos la semana pasada, D no es el paisaje, la clave es la B. ¿Qué rasgos románticos se aprecia en Bécquer? Escucha, vuelve el polvo al polvo, o sea, polvo eres y en polvo te convertirás. Vuelve el alma al cielo. Todo es vil materia, podredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo, al dejar tristes, tan solos, a los muertos. Depresivo, nostálgico, claro, angustia metafísica, ¿cierto? ¿Qué tema aparece en la siguiente rima de Bécquer? Ah, qué buena rima. Escúchala, esta es una rima teatral, una rima con diálogos. Dice así. Yo soy ardiente, yo soy morena, soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces. Mi alma está llena. ¿A mí me buscas?
Mira, te está ofreciendo amor. Y tú le dices, no es a ti. No. Viene la otra. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. A mí me llamas y tú, no, no es a ti. Y viene la tercera. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte, la imposible. Y tú, oh, ven tú. ¿Te das cuenta? Es la mujer real 1, la mujer real 2 y la tercera es la mujer imposible. Y tú prefieres a la imposible. Dime la clave. Casa, perfecto. 11 sobre la Jorca de Oro. ¿Qué características aprecia? Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él supersticioso, supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él Pedro Alonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. Mira cómo describe la leyenda, ¿cierto? La tradición que refiere esta maravillosa historia que ha sido hace muchos años no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. En el párrafo de la Jorca de Oro se evidencia qué carácter legendario por la descripción, grotesco, realista o neoclásico. Realista no puede ser, neoclásico tampoco. Grotesco, no, pues es legendario, está describiendo la leyenda. 12. Con relación al estilo, marca la alternativa correcta. Rima 10. Los invisibles átomos del aire. A ver, acá hay un problema. Acá hay un pequeño problema de tipeo. Eran dos columnas, pero lo han puesto como uno solo. Te lo voy a leer en orden para que no haya confusión, ¿ya? Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonías, rumor de besos, batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime, es el amor que pasa. Ah, no, profe, y sí se entiende, ¿no? O sea, todo el mundo se altera, todo el mundo se alborota. ¿Qué pasa? Shh, está pasando el amor. Aparición súbita del amor, ¿cierto? A ver, sencillez, sí, ve que eres sencillo. Amor idealizado. Amor idealizado. ¿Estás idealizando a alguien? A ver, no, porque estás hablando del amor que pasa, ¿no? Es breve, claro, es un poema chiquito. Naturaleza exótica, tampoco. 1 y 3. 1 y 3 sería, 1 y 3 dedo. 13. ¿Qué tema se desarrolla en la siguiente rima de Becker? Vamos, dice así. Asomaba a sus ojos una lágrima. Pasión frustrada, ¿cierto? Pasión frustrada. Y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, y pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún por qué callé aquel día, y que ella dirá por qué no lloré yo. Claro, pasión frustrada, casa. A ver, la 14. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve a través de las perlas. Dime, ¿estoy comparándola con una rosa o no? ¿Eso es real o ideal? ¿Qué es eso? ¿Real o ideal? Ideal, estoy idealizándola, ¿cierto? Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estilo convida a apagar la sed con ella. ¿Cuál sería la clave? Mujer idealizada. Excelente. Mujer idealizada. Y pregunta número 15. La rima 15 de Becker. Cendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de aura, onda de luz. Eso eres tú. ¿Te estoy comparando con un paisaje maravilloso o no? Otra vez, si yo te comparo, ¿cómo se llama eso? ¿Real o ideal? Ideal. Idealización. Beso. Y con eso tienes toda la separata. Listo, señores, les están mandando el link de Quizzes, les están mandando el link de Quizzes. Manda tu pregunta nomás si tienes duda, Paula, acabo de leerlo. Y van ingresando. La universidad a la que planeo postular tiene su prospecto. Ajá, pero tienes que ver qué autores mencionan. Lee el prospecto, búscalo primero y qué autores está mencionando, qué autores está mencionando. Obviamente puede mencionar a cualquiera si es que no lo menciona. La 10 no puede ser la B. Ahorita lo veo, ahorita lo veo.
Señores, vamos a ver la pregunta. El rechazo a su sociedad que experimenta el romántico lo lleva a aspirar a un mundo superior. Esa actitud es conocida como, es decir, el romántico busca escapar, busca ver el mundo, y lo hemos dicho varias veces, no como es, sino como quisieras que sea. Culto al yo es encerrarte en ti mismo igual que el individualismo. Y la angustia metafísica tiene que ver con la melancolía. Entonces, en este caso sería idealismo, ver al mundo como un lugar mejor. Ajá, me pregunta si romanticismo y realismo están dentro de la literatura moderna. Es válido decir literatura moderna en el sentido de literatura contemporánea, pero es literatura de la edad contemporánea. Pero sí, San Marcos le llama literatura moderna, está bien. Listo, señores, espero que haya quedado claro, espero que haya quedado sencillo. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. La segunda, a ver, ¿hay otra pregunta? A ver, el romanticismo se caracteriza por la revaloración de lo, ya pues, objetivo jamás, racional menos, religioso no creo. Al romántico le gusta el pasado. ¿Por qué no racional? Porque el romanticismo es antirracional, irracional, lo hemos dicho toda la mañana. Y tú me lo has preguntado todavía, ¿por qué no es racional, cierto? La razón es neoclasicismo, ¿sí? Neoclasicismo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Un abrazo.